Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Eterno y amante Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Gracias porque a pesar de quienes somos, tú nos miras con amor. Y Cristo Jesús vino a este mundo para entregar su vida, para poder darnos salvación y vida eterna. Y en esta hora estamos delante de ti con el propósito de escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Y pedimos que la obra de tu Espíritu Santo sea completa en nuestro ser, para que podamos aceptar tu palabra, recibir tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Gracias te damos porque tu amor y bondad son para siempre y tú tienes un lugar para nosotros en tu reino. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. El título del tema que hoy vamos a tratar es Jesús mira tu fe, no tus pecados. Vamos a comenzar viendo un pasaje que el apóstol Pablo escribió en una de las cartas al joven Timoteo. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, nos recuerda cuál es el propósito de Dios para los seres humanos. Cuánto Él anhela, cuánto Él desea alcanzar a la humanidad y todo lo que Él hizo, todo lo que está haciendo y lo que finalmente hará para redimir a los seres humanos que por la fe puedan y quieran entregar su vida y su corazón a Cristo Jesús. Primera Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice el capítulo 2 y el verso 3 y el verso 4. Vamos a leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Esto, primera Timoteo capítulo 2, verso 3. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Dice así la Biblia? Claro que sí. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el verso 4 nos dice cuál es el deseo, el anhelo vehemente que Dios tiene para con la raza humana. Y de paso quiero decir que aunque aquí se utiliza la palabra hombre, debemos aclarar que no solamente se refiere al género masculino, ¿sí? Es una palabra inclusiva que sería mejor si dijéramos la humanidad, ¿verdad? Incluye todo género, toda raza, toda nacionalidad, toda edad. Así que el verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres o que toda la humanidad sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien, el verso 4 nos dice en dos palabras, en dos frases, ¿cuál es el anhelo de Dios para la raza humana? Quiere que seamos salvos. ¿Cuántos queremos que el Señor nos salve? Bien, nosotros también deseamos ser salvos por Él. Y luego dice que vengamos al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Claro, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está diciendo que somos invitados para tener una experiencia salvadora con Él, una relación salvadora con Él y de esa manera tener la garantía y seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, teniendo en mente este pensamiento, vamos a ir al capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, donde tendremos el tema o el desarrollo del tema de esta hora. Así que vamos a ir al Evangelio, iremos al Evangelio de San Marcos, capítulo 2 y el verso 1. Este incidente, este acontecimiento sucedió en una ocasión en la que Jesucristo, después de una gira misionera, se encontró en cierto lugar, llegó a cierto lugar. Los especialistas bíblicos dicen que probablemente llegó a la casa de Pedro, ahí en Capernaum. Llegó al lugar donde de alguna manera se había establecido o tenía como un centro de operaciones del sector donde él estaba haciendo la obra salvífica, la obra salvadora, la obra y la misión que él había venido a cumplir a esta tierra. Y aquí en el capítulo 2 se nos dice que Jesús ya había estado en una ocasión anterior en ese lugar y de nueva cuenta había regresado a este lugar. Capítulo 2, Evangelio de San Marcos, dice en el verso 1, después de algunos días, ¿están conmigo? Muy bien, después de algunos días Jesús entró otra vez, ¿dónde dice? En Capernaum. Muy bien, ¿Jesús ya había estado antes en ese lugar? Claro que sí, ¿verdad? La Biblia lo dice. Él vino otra vez o entró otra vez en Capernaum. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum y cuando se supo que estaba en casa, ¿qué fue lo que ocurrió?
Oh, inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tardó entre el momento en que Jesús entra en la casa y la noticia se difunde de que él había regresado a Capernaum? ¿Cuánto tiempo pasó? Fue inmediatamente. Eso es lo que dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios. La gente se daba cuenta que donde Jesús estuviera era el mejor lugar a donde podíamos ir. ¿Sí? La gente lo sabía. Así que Jesús tenía una particularidad. Aunque ahí el evangelio está comenzando, nos damos cuenta que la fama de Jesús se había extendido ya. Él no quería ser conocido por el obrador de milagros, no quería ser conocido por el que alimentaba a las multitudes. No, todo eso lo hacía por misericordia a las personas, pero más importante aún es que él quería ser conocido como el Señor y Salvador, como el Mesías, como aquel que había venido a cumplir la misión salvífica a esta tierra. Y es por eso que cuando él entra en Capernaum, la gente se da cuenta que ahí estaba. Y de paso, debemos recordar que en todos los relatos que encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, nos damos cuenta que en cualquier lugar donde Jesús llegara, la Biblia dice que nadie que tuviera un encuentro personal con él seguía siendo la misma persona. Cuando alguien se encontraba con Jesús, aprendía o a amarlo o a odiarlo, o lo rechazaba o lo seguía. Las ciudades donde él pasaba no serían las mismas otra vez, porque ahí Jesús manifestaba primeramente su enseñanza y en algún momento también los milagros. Así que de alguna manera lo que Jesús hacía tocaba a las personas. Nadie que tuviera un encuentro con él seguía siendo la misma persona, o se convertía en un adversario de él o en un seguidor de él, o aprendía a amarlo o aprendía a odiarlo, pero nunca serían otra vez las mismas personas, y la gente lo sabía. En la ocasión anterior no tenemos información de qué sucedió, pero estamos seguros de que algo tuvo que haber ocurrido para que cuando él regrese, ¿verdad? Cuando él vuelve, las personas están atentas a su llegada y en el momento en que él llega, la Biblia dice que inmediatamente se juntaron muchos, una gran multitud. Y que bueno, recordemos que en esa época no contaban con los medios de difusión como ahora los tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Nadie ahí regó volantes, nadie mandó por ahí un mensajito de texto a sus amigos, lo puso en algún grupo especial de alguna red social para que todos se dieran cuenta. No, pero eran muy efectivos, eran muy eficaces los medios que en aquella época había, porque sencillamente la gente se da cuenta que Jesús llega y ellos quieren ir también. Pero ¿cómo ha cambiado esa realidad con la que ahora vivimos? Parece que el nombre de Dios solamente se ha convertido en un cliché de nuestra época. Se ha convertido en algo popular, nada más. Normalmente las personas utilizamos hasta frases para saludarnos. Y el nombre de Dios para saludarnos lo podemos encontrar tal vez en la parte de atrás de algún automóvil, en algún rótulo por ahí, en alguna casa, y muchas veces lo utilizamos como un talismán, como podríamos decirlo como un amuleto, nada más. Y ya no hay una relación de un salvado con un Salvador, Cristo Jesús. Ya no hay una relación entre un servidor y un Señor, Cristo Jesús. Normalmente tenemos a Jesús como un cliché nada más, como algo que está de moda. Y claro, en la actualidad las personas aceptan que Dios existe, aceptan que Dios puede salvarnos, aceptan que vivir en Cristo es la mejor manera de vivir, pero las circunstancias de la vida y ciertas decisiones que tomamos nos dejan un poco apartados de esa realidad. Y entonces ya no es una vivencia en nuestra experiencia personal. Pero el propósito de Jesús al venir a este mundo fue acercarse lo más que se pudo a la humanidad, acercarse, mostrar el amor del Padre para la humanidad y por sobre todas las cosas pagar la deuda que se había adquirido a través de toda la historia, la deuda de pecado. Y Él vino para poder pagar. Y como dice la palabra, que Él vino también a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sabía con quién se iba a encontrar, con una generación perdida. Él sabía que venía para encontrarse en medio de una humanidad perdida, una humanidad extraviada, una humanidad necesitada de la gracia de Dios. Y Él vino para ser nuestro Salvador, el Dios con nosotros. Y la Biblia dice que cuando Jesús llega
a ese lugar, a Capernaum. Y como ya lo dije, algunos especialistas bíblicos dicen que probablemente llegó a la casa de Pedro, ¿sí? Y entonces el texto en el verso 2 dice: e inmediatamente se juntaron muchos de tal manera que ya no cabían ni aún a donde dice, ni aún a la puerta, ¿sí? Si tomamos en cuenta que las casas pues no eran tan grandes de esa época, las casas en Palestina en el siglo I de la era cristiana, así que las primeras personas que llegaron ocuparon los mejores lugares y se pusieron ahí lo más cerca que pudieron de Jesús, y finalmente el lugar se llenó, no más. Ya no había espacio para nada más. Así que probablemente hasta ellos aprendieron a respirar en turnos para que pudieran estar todos ahí, muy pegados el uno al otro. Claro, el versículo 2 termina diciendo que ya no cabían ni aún a la puerta. Cuando la gente llegó, Jesús se dispuso a darles lo que necesitaban. ¿Sí? ¿Qué era lo que ellos necesitaban? Oh, la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es lo que nosotros necesitamos, palabra viva, palabra de Dios. Así que la gente llegó y Jesús se da cuenta que esta multitud que le estaba buscando, la mayor necesidad que tenían era de conocer la palabra viva. Jesús es la palabra encarnada. ¿Sí? La palabra encarnada, y la palabra encarnada le estaba presentando la palabra viva, las palabras de vida eterna. Así que la Biblia dice que les predicaba la palabra. Oh, pero ahí aparece en medio del relato lo que le da fuerza a esta historia. En el verso 3 se nos dice, como dando una visión hacia otro lado, dice el verso 3: entonces vinieron a él. Y eso es muy bueno, vinieron a él. Aunque vino una gran multitud, aunque llegaron muchas personas, seguramente de diversos lugares, algunos tal vez estaban terminando su trabajo, dejaron ahí su descanso de la tarde y tuvieron que venir porque escucharon que Jesús había venido. Otro tal vez estaba descansando en su hamaca probablemente, ¿verdad? Y dejó su descanso, dijo: yo voy. Otro tal vez se disponía a comer y dijo: no, esto no puede esperar, yo dejo mi comida y voy en busca de Jesús. Pero habían 4 personas que no se dirigieron directamente hacia donde Jesús estaba. Hay 4 personas que pensaron antes en uno que estaba más necesitado que ellos. Normalmente todos llegaron a donde Jesús estaba. Normalmente cada uno tomó su camino para ir y encontrarse con Jesús. Pero hubo 4 personas, según el relato bíblico, que se encaminaron en otra dirección para buscar a una persona que estaba aún más necesitada que ellos. Y no solo necesitada, sino imposibilitada de llegar a Jesús por sus propios medios. Así que la Biblia nos dice que para cuando estas personas terminaron de convencer a su amigo, que estaba tal vez, la Biblia dice que estaba paralítico, tal vez tetrapléjico, cuadrapléjico, no sabemos, él no podía moverse por sí mismo, la única forma de moverlo era sobre una camilla y cargado por 4. Eso es lo que dice el versículo 3, que cuando ellos llegaron ya no había espacio, todos los lugares estaban ocupados, ya no había lugar ni siquiera para que alguien pudiera entrar. Y el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Era cargado por cuántos? Por 4. Y en este relato, si hay algo que se resalta, es que cuando nosotros queremos, tenemos la intención, tenemos la iniciativa, la idea de encontrarnos con Jesús, siempre vamos a encontrar más de algún impedimento. ¿Escucharon bien? Más de un impedimento, más de algún obstáculo. ¿Quién ha dicho que cuando queremos encontrarnos con Cristo encontraremos un lecho de rosas o un camino allanado? Eso no, porque Satanás se propone día con día apartarnos del Señor. ¿Sí? Él inventa cosas para que nosotros podamos desviarnos del camino, para que no nos encontremos con Jesús, para que no tengamos el mayor privilegio que el ser humano puede tener, que es encontrarse con su Salvador, tener una relación personal con su Señor. Y eso garantiza la salvación y la vida eterna para honra y gloria de Dios. Así que estos amigos fueron
probablemente este paralítico no se sentía cómodo, porque en aquella época había al menos 3 enfermedades que se consideraban como una maldición directa de Dios. Tanto así que se creía que las personas habían nacido con un pecado original. Y una de ellas era la lepra, ¿verdad? Símbolo por excelencia del pecado, la lepra. Otra enfermedad, la parálisis, ¿verdad? Y con esa estaba casi a la par la ceguera, porque los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y lo otro era pues normalmente el flujo de sangre en una mujer, ¿verdad? Así que las enfermedades eran consideradas como una maldición directa de parte de Dios. ¿Cómo se sentía este hombre? Aparte de que la sociedad le había excluido, porque lo más seguro es que sus padres ya no eran responsables de él, ¿sí? Había sido abandonado en algún lugar donde los enfermos se reunían para vivir de la caridad de los que llegaban a ciertos lugares. En Palestina había muchos lugares, así como había un leprosario donde iban las personas a morir allá que tenían lepra, pues habían ciertos lugares como el estanque, ¿verdad?, de Siloé y otros lugares donde se reunían las personas para poder vivir de la caridad, porque eran personas abandonadas por la familia, excluidas por la sociedad y religiosa y ceremonialmente también estaban excluidas, así que no tenían ninguna oportunidad. Pero había 4 amigos que se interesaron por el bienestar de esta persona. Aunque ellos no le podían ofrecer nada, le dieron todo lo que podían darle, y era darle transporte hacia el lugar donde Jesús se encontraba. Y yo quiero decirles que normalmente habrá muchas personas que la única forma en que vendrán a Jesús es que alguien los traiga. ¿Escucharon bien? La única manera en que ellos van a venir es que alguien vaya y los busque y los traiga. Y a mí me llama la atención cómo es que este hombre se encuentra con su primer impedimento. ¿Cuál era su primer impedimento? No podía ¿qué? No podía caminar. Pero qué bonito que aun cuando él no podía usar sus 2 pies, pues el Señor le proveyó ¿de cuántos pies? De 8 pies. Y yo digo, gloria a Dios. Aquí aparece, hermanos y amigos, el primer 4x4 de la historia. ¿Ah? No podía venir caminando, pero la Biblia dice que ahí venía, ¿verdad? En un 4x4. Y se detuvo en la misma puerta. Ya no podían avanzar, lógicamente, ¿verdad? Ellos ocupaban un espacio grande, no podían pasar en medio de la multitud. Así que el primer impedimento, pues fue enormemente superado, ¿no es cierto? No podía caminar sobre sus 2 pies, pues ahora venía sobre 8 pies, 4x4. ¿Creen ustedes que podían detenerse? No, venía con la doble puesta, ¿verdad? Hasta llegar donde Jesús estaba. Recuerde y no olvide, habrá personas que llegarán al reino de los cielos y le van a dar las gracias a usted, porque usted lo fue a buscar, porque usted les dijo, vamos, porque usted fue el único medio que el Señor tenía para alcanzarlos, y fue y los trajo. ¿Qué otra oportunidad este hombre iba a tener? La Biblia pues no nos registra que Jesús haya vuelto a ese lugar específicamente. Probablemente era la última oportunidad, y nunca sabremos cuándo será la última oportunidad para una persona que necesita encontrarse con Jesús. Y los medios con los cuales el Señor cuenta somos nosotros, los que ya hemos conocido. Así que estos 4 amigos fueron, lo buscaron, le convencieron, lo pusieron en la camilla y lo trajeron. Primer impedimento era su propio problema. ¿Qué puede representar ese propio problema? Pues nuestros propios pecados. Hay muchas personas que no quieren acercarse a Jesús por la vergüenza que los carcome. Se sienten tan pecaminosos, tan indignos, tan viles y miserables que dicen, no, tú no sabes quién soy yo no merezco ser salvo, no merezco ni siquiera acercarme a Jesús. Y probablemente alguna frase de estas mencionó este hombre, pero sus amigos le convencieron, pues no importa, no sabemos que Jesús haya rechazado a alguien. En realidad le hemos escuchado decir, al que a mí viene, no le echo fuera. Así que Él no te va a rechazar, Él te va a aceptar, Él te dará la bienvenida. Y lo convencieron y lo trajeron. Pero ahora había un segundo impedimento. Y quiero adelantarles que en los relatos bíblicos donde encontramos alguna multitud, normalmente la multitud está haciendo un solo trabajo: estorbando. Donde usted encuentre a Jesús, recuerden por ejemplo a Zaqueo, ¿verdad? Dice que Zaqueo, aparte de que tenía una baja estatura, que no le ayudaba mucho,
¿verdad? Dice que no podía acercarse a Jesús a causa de su baja estatura y a causa de ¿qué? De la multitud. ¿Sí? Cuando Jairo llama a Jesús, dice que no podía avanzar a causa de ¿qué? De la multitud. Normalmente la multitud aparece ¿qué? Estropeando, aparece estorbando, aparece impidiendo la obra que Dios quiere hacer. ¿Qué podría representar esa multitud? Normalmente pueden ser los prejuicios o los problemas que las personas tienen. Y aquí es bueno que recordemos un concepto que hay que enmarcarlo, ¿verdad? Las personas creen que deben resolver sus problemas primero para venir a Jesús. Pero la Biblia nos enseña que si queremos resolver nuestros problemas, debemos venir primero a Jesús para resolver nuestros problemas. No debemos resolver nuestros problemas para venir a Jesús. Hay otras personas que creen que deben abandonar el pecado para venir a Jesús, pero la Biblia nos enseña que debemos venir a Jesús si queremos abandonar el pecado. ¿Sí? Porque Jesús es el que hace el milagro de perdonar nuestros pecados y de ayudarnos a solucionar nuestros problemas. Así que ni debemos solucionar nuestros problemas para venir a Jesús, ni debemos abandonar el pecado para venir a Jesús. Debemos venir a Jesús si queremos resolver los problemas y por sobre todas las cosas, si queremos abandonar el pecado. Así que estos 4 amigos con el paralítico se encontraron en la puerta con ese problema, la multitud que les estorbaba el avance, que les estorbaba el paso firme que ellos traían. Sí, normalmente el diablo nos va a rodear de problemas y cuando nosotros creemos, no, yo solo resuelvo esta situación y después me entrego a Jesús, solamente resuelvo esto y yo voy a seguir a Jesús. El diablo ya se habrá encargado de fabricar, si nosotros solucionamos un problema, él se habrá encargado de ponernos 5 o 10 problemas más. Así que mientras estemos en esta tierra, no lo olvide, siempre llevaremos problemas a cuestas. La diferencia es quién va con nosotros. Jesús dijo, en el mundo, ¿qué dijo? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso el apóstol dice que en Cristo somos más que vencedores. Claro, obstáculos siempre los tendremos. La diferencia es quién va con nosotros para afrontar las situaciones que tenemos que afrontar en esta vida. El versículo 3, entonces vinieron a él y termina con la frase, ¿verdad? Que venían cargados por 4. Versículo 4 dice, y como no podían, ¿cómo dice? No podían, no estaba en la facultad de ellos, no podían acercarse a él a causa de ¿qué dice? De la multitud. ¿Sí? Bueno, se encontraron con este problema, no podían pasar en medio de la multitud, tomaron una decisión. El primer impedimento del paralítico era su condición, pero sus amigos le trajeron. El segundo impedimento era la multitud, que puede representar cualquier cosa en nuestra vida, prejuicios, ¿verdad? Porque hay muchas personas también que al enfocarse en los defectos de los cristianos, eso sirve como un impedimento para no acercarse a Jesús. Y algunos dicen, pues yo para ser como él, como ella, pues yo mejor me quedo acá, ¿verdad? Pero no olvidemos que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la invitación que hace el apóstol Pablo. Y no podemos juzgar ni debemos juzgar la obra transformadora que Cristo está haciendo en aquellos que por la fe se han acercado a Jesús. La obra transformadora que Él está haciendo. Y entonces el versículo 4 dice, no podían acercarse a Él a causa de la multitud. Como no podían pasar la multitud, ¿qué fue lo que hicieron? Subieron, ¿verdad? Se sobrepusieron a la multitud. No podían pasar en medio, pues pasaron por encima. Eso dice la Biblia. Así que subieron al techo, ¿no es cierto? Subieron al techo, pero al subir al techo había un tercer problema. ¿Cuál era el tercer problema? ¿Qué es lo que había ahí? ¿Había alguna entrada especial? No, no la había. Y si tomamos en cuenta que normalmente las casas en Palestina contaban con alguna terraza, ¿sí? Un pueblo agrícola, ahí ponían a secar el grano, o si estaba cerca del mar, pues era un lugar donde ponían a secar el pescado también. Así que ellos necesitaban una terraza y esas terrazas estaban formadas de tal manera que podían medir podría ser en pies, podría ser un pie o un poquito más, ¿verdad? Eran gruesas, tenían ahí un armazón de madera, tenían piedras, barro y unas baldosas que ponían al final, allá arriba. Así que ellos llegaron, no sabemos de dónde tomaron herramientas, pero dijeron, Jesús puede estar más o menos por este lugar, ¿sí? Por aquí está predicando Jesús. Y tenían que abrir un espacio donde pudieran bajar al paralítico, no de manera vertical, sino acostado
Así que trabajaron en segundos, ¿sí? Ahí encontraron la manera. Dijeron, bueno, tenemos dos opciones: o nos regresamos y todo seguirá igual, o hacemos algo fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de serie, para que las cosas puedan cambiar para nuestro amigo paralítico. Así que se pusieron manos a la obra, abrieron el lugar, dice el versículo 4, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura, ¿qué hicieron? Bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y notan ustedes lo que dice el relato bíblico. Notan ustedes, abrieron. Claro, yo me imagino que no todo lo pudieron sacar hacia arriba, ¿no es cierto? Algo tuvo que caer, ¿verdad? Y la gente empezó a ver, primero a escuchar ruidos allá arriba. ¿Qué está pasando? No era un terremoto, no, pero se estaba partiendo el techo. Y comenzaron a ver que caían algunos escombros tal vez. Oh, y la luz que apareció arriba, porque abrieron el techo. Y entonces se miraban ahí las cabezas que asomaban. Jesús tuvo que interrumpir su sermón, ¿no es cierto? Guardó silencio para ver qué estaba pasando. Se hizo un espacio. Esa multitud que no fue pasada por en medio, pues ahora ellos hicieron ¿qué cosa? Un espacio. ¿Por qué? Porque, hermanos, también apareció por ahí el primer ascensor de la historia. ¿Cuántos decimos amén por eso? No lo patentaron, ¿verdad? No lo patentaron, pero sí lo usaron. Y ahí dijeron, bueno, aquí no nos queda de otra. No sabemos de dónde tomaron herramientas, no sabemos de dónde tomaron sogas, pero se habían propuesto traer a su amigo, a Jesús, y ahí lo iban a poner. Gloria a Dios por eso. Cuánto propósito ellos tenían. Debemos llevarlo a Jesús. Él sabrá qué hacer con nuestro amigo. Cuando nosotros, como miembros de la iglesia, también tenemos ese propósito, nada nos va a detener, ni los impedimentos de la propia persona. Vamos a encontrar la forma de traerlo, ni las multitudes que rodean a Jesús, vamos a pasar encima de ellas, ni los techos que están por ahí duros, firmes, fríos, los vamos a quitar también para traer a las personas a Jesús. Y eso fue lo que hicieron estos amigos. La gente dijo, hey, pero están interrumpiendo el programa, la liturgia, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Dónde están los diáconos para que pongan en orden este asunto? Eso no está aquí escrito en el programa. Porque siempre vamos a encontrar personas que son rigurosas a la ley, ¿no es cierto? Mueren con la ley, ¿verdad? Sí, el orden es bueno y es necesario. Pero en alguna ocasión, por la salvación de alguien, será necesario quebrar un poquito el protocolo, interrumpir el programa, porque alguien necesita ser salvo, alguien necesita encontrarse con Jesús. Y ahí aparece la camilla. Dice, la bajaron. Y notan ustedes, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Y el texto central de esta historia está en el versículo 5. ¿Qué es lo que aparece por ahí? Dice la Biblia, al ver Jesús que este hombre era pecador. Oh, no dice eso, ¿verdad? Como dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué es lo que mira Jesús cuando nos encontramos con Él? ¿Y sabe que tenemos pecados? Sí lo sabe, pero a pesar de nuestros pecados, Él mira en nuestro corazón ¿qué cosa? La fe que podemos tener para acercarnos a Él. Y prueba de esa fe eran las obras que ellos estaban haciendo, ¿no es cierto? Todo lo que habían hecho, el esfuerzo que habían hecho para traer al amigo, para ponerlo sobre el techo, para romper ahí, para bajarlo. Todo lo que vio ahí, todo lo que ocurrió mostraba una sola cosa, y es que ellos tenían fe en el poder de Dios. Confiaban en que Jesús podía hacer algo en favor de su amigo. Y lo pusieron en el mejor lugar donde un ser humano puede estar, delante de Jesús. Y dice el texto sagrado en el verso 5, al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Hijo. Hijo, hay una coma ahí por alguna razón. ¿Cuándo fue la última vez que este hombre escuchó esa palabra? Probablemente sus padres lo habían abandonado. Y esa palabra en la Biblia significa adopción. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Gloria a Dios por eso. Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá.
un principio eterno en la palabra de Dios. Jesucristo nos adopta como sus hijos, a pesar de quienes somos, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra vida de fracaso. La Biblia dice que cuando venimos a Jesús con fe, Él nos acepta, Él nos recibe, Él nos da la bienvenida, Él nos da el lugar que tiene para nosotros en su reino. Hijo, eres bienvenido. Hijo, ocupa tu lugar en mi familia. Hijo, tú tienes un lugar privilegiado en la familia de la fe, en el reino de los cielos. Hijo. Y ahora viene el regalo. ¿Tenía pecado este hombre? Claro que los tenía. Pero Jesús, ¿qué fue lo que vio en él? Tenía pecados y tenía fe. ¿Pero qué fue lo que vio? La fe. Y por cuanto ejerció fe, la obra de Cristo fue completa en su vida. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Así que recibió la adopción y recibió el perdón de sus pecados. Y no solo eso, él solamente había venido por una causa. ¿Por qué causa lo traían sus amigos? Por la enfermedad, ¿sí? Y esa fue una de las 3 cosas que recibió este hombre. Lo primero fue la adopción. Hijo de Dios, el despreciado, el desechado, el abandonado, el que no tenía valor alguno en esa sociedad de esa época, recibió el valor de hijo de Dios. Y nosotros no necesitamos nada más si nos convertimos en hijos del Rey, en hijos de Dios. Lo tenemos todo. El apóstol Pablo dice: cuanto más nos dará todas las cosas en Él y por Él. Así que la palabra sigue diciendo que estaban por ahí, no nos olvidemos de ello. Siempre estarán los que murmuran, siempre aparecerán los que critican, los que le encuentran el lado oscuro a las cosas, los que siempre están torciendo la obra que Dios está haciendo, ¿verdad? Así que no vamos a leer lo que dice ahí, yo se lo voy a relatar. Algunos dirigentes religiosos de la época criticaron las palabras de Jesús porque decían que Él no podía perdonar pecados. Nosotros sabemos que como Dios hombre, Él sí podía perdonar pecados. Pero vamos a ir un poco más adelante en el verso 10 para ver cómo termina la historia, porque toda historia, por muy oscura que sea, por muy mala que parezca, si introduce en algún capítulo de su vida, introduce a Dios, pues sencillamente esa historia, por muy mala que haya comenzado, por muy mala que se haya desarrollado, la palabra de Dios dice que va a tener un final feliz, un final glorioso, un final que valdrá la pena recordar todos los días de nuestra vida. Y esta historia era una historia de rechazo, una historia de pobreza, una historia de tristeza. Pero cuando se encontró con Cristo, la vida de este hombre dio un giro total y se enrumbó hacia el lugar donde debe enrumbarse, que es hacia la patria celestial. El versículo 10 dice la palabra de nuestro Dios: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué dice la Biblia? Oh, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Gloria a Dios por eso. Había venido en un 4x4, pero se iba a regresar ¿en qué? Pues en sus 2 pies. Era mejor que cualquier cosa. Ahora él se iba con el título de hijo de Dios. Se iba con el título de adopción. Jesús le dijo hijo. Se iba con sus pecados perdonados. ¿Y cuál era la tercera bendición que recibió este hombre? Oh, y vean ustedes, dice en el verso 12, entonces él, el paralítico, se levantó y tomando su camilla salió delante de todos. ¿Notan ustedes? ¿Qué pasó con la multitud ahora? Oh, ahora sí. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que queremos solucionar las cosas a nuestra manera y eso no funciona. ¿Sí? Ellos intentaron, de hecho recuerden que venían 4 y venían con todo, ¿verdad? Con toda la fuerza, pero toparon ahí con la multitud, se encontraron con la multitud y no pudieron avanzar, porque el que se encarga de remover la multitud se llama Cristo Jesús. Hasta que se encontraron con Cristo, entonces la multitud se removió. Los problemas serán removidos hasta que nos encontremos ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí? Ahora dice la Biblia que este hombre se levanta, toma su camilla, la pone en su hombro y dice, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuántos decimos amén por eso? Gloria a Dios por eso. El que cambia
el panorama de nuestra historia se llama Cristo Jesús. Cuando nos encontramos con Él, cuando venimos a Él, la historia puede cambiar. No importa cuál haya sido nuestro pasado, cuál haya sido la trayectoria de nuestra vida, los errores que hemos cometido, los defectos que cargamos. Si en algún momento de nuestra vida decidimos acercarnos a Cristo con fe, Él está dispuesto a obrar de la misma forma que obró en favor de este paralítico, dándonos la adopción, ¿qué más? El perdón de nuestros pecados, y finalmente dice la Biblia que le solucionó el problema de su enfermedad, le dio la sanidad. Así que este hombre venía por una cosa, pero realmente la Biblia dice que recibió 3 cosas, y recibió lo más importante, lo primero y lo mejor, que fue la salvación en Cristo Jesús. En esta noche el Señor Jesucristo también se propone hacer un clic en nuestra vida, hacer un cambio, cambiar el rumbo de la historia que hasta hoy nosotros estamos escribiendo. Es probable que en nuestro pasado hayamos tomado malas decisiones, que nos tienen en una situación que no es la mejor, que estamos en alguna situación en la que no queremos estar, no quisiéramos estar en esta condición, en esta situación, pero la palabra de Dios nos dice que si venimos a Jesús podemos recibir la salvación y la vida eterna. Y en esta hora el Señor nos invita para que podamos tener un nuevo comienzo en Él. No importa cuál sea nuestra enfermedad espiritual, no importa cuáles sean las multitudes que nos impiden avanzar, no importa cuáles sean los resentimientos, los rencores, los sentimientos de culpa que estemos cargando hasta este momento. El Señor se propone obrar en nuestro favor. Él se propone darnos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una página en blanco para que comencemos a escribir una historia diferente que va a culminar cuando Cristo venga por segunda vez y nos dé, como dice el apóstol Pablo, la corona de la vida. En esta noche, antes de concluir, yo quisiera invitar a todos aquellos que quisiéramos decirle: Señor, toma mi parálisis, toma mis pecados, toma mis fracasos pasados, toma mi sentimiento de culpa, toma todos mis pecados, y yo quiero en tu nombre comenzar de nuevo, tener una nueva oportunidad, recibir una página en blanco, recibir tu invitación de tener un nuevo comienzo, una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Yo quisiera invitar en esta noche a todos aquellos que por la gracia de Dios quisiéramos decirle: Señor, yo quiero comenzar de nuevo en tu nombre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque el Señor hoy nos invita para que podamos comenzar de nuevo, para tener una nueva oportunidad, para decirle: Señor, yo no puedo mover las multitudes, pero tú puedes. Recuerden, hay que venir a Jesús si queremos solucionar nuestros problemas, y por sobre todas las cosas, si queremos abandonar el pecado, si queremos que Él nos dé una vida victoriosa. Únicamente con un encuentro personal con Cristo es posible ser victoriosos en Él. Y la respuesta de todos los que nos conocen y de todos los que nos rodean será: nunca hemos visto tal cosa. Cosas maravillosas el Señor hará en nuestra vida, cosas maravillosas hará por nuestro medio, para que su nombre sea glorificado. Vamos a orar para concluir en esta noche. Eterno y amante Padre, en esta noche damos honra y gloria a ti, porque a pesar de quienes somos, tú nos miras con amor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra hemos recordado que no importa nuestra condición, no importa nuestra situación, no importa nuestra vida, no importa nuestros fracasos pasados, si venimos a ti con fe, Jesús mira nuestra fe y perdona nuestros pecados para darnos un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de comenzar con Él. Nuestro Padre, en esta hora gracias te damos porque el sacrificio de Cristo en la cruz ha hecho posible el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. En esta hora suplicamos que tomes nuestra vida, que tu manto de justicia sea puesta en la vida de cada uno de nosotros y que nuestros pecados sean perdonados, que nuestros corazones sean purificados y limpiados para que tu nombre sea glorificado. Y confiando no en los méritos nuestros, sino en los méritos de Cristo Jesús, confiamos en que nuestros pecados han sido perdonados y que tú has tomado, Señor, toda nuestra culpabilidad, todos nuestros fracasos pasados y también nuestros problemas, y tú nos darás una salida para que tu nombre sea glorificado. Padre, perdona nuestros pecados y que el poder de tu Espíritu Santo haga la obra regeneradora y transformadora en nuestra vida, de tal manera que vivamos para el reino
reino de los cielos. Gracias porque podemos confiar en tu amor, en tu misericordia y en tu bondad. Y permítenos que también, Padre, mañana podamos estar en este lugar para escuchar tu palabra y permitir que el poder de tu Espíritu obre en nuestro favor. Gracias porque nos amas con amor eterno. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos hemos gozado esta noche, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a terminar con este himno. A Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Volví como cada mañana, porque sé que me ama y que con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Redentor, a ti te entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Volví como cada mañana, porque sé que me ama y que con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya.
Señor y Padre nuestro, muchas gracias por habernos hablado de nuevo a nuestro corazón. Gracias porque has determinado salvarnos a todos. Al regresar a nuestros hogares, suplicamos que tu bendición, tu protección esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mañana a las 7:30 continuamos. Todos tengan buenas noches.